Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro, de Metropistas y de Coca-Cola. Y hoy nos visita una figura controversial en la historia de Puerto Rico, don Joseph Harrison Flores, bienvenido. Buenas, Luis, gracias por invitarme a tu programa. La última vez que estuviste me hablaste de la bandera de Lares y viraste patas para arriba la historia del país. Ahora me vienes a hablar de la bandera de Puerto Rico. Bueno, un nuevo tema que requiere que se revise la historia, ya que se había estado trabajando con las mismas fuentes a través de una historia circular. Unos leyéndose al mismo. Ellos mismos. Por lo tanto, no había una nueva revisión con fuentes nuevas. Y este trabajo pretende eso, aclarar tanto la autoría como el color. Déjame darte lo que yo creo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando sabe de la bandera. Y después tú me vas contando qué de eso es sí y qué de eso es no. La bandera nace en Nueva York, en un junte con los cubanos. Es una especie de copia invertida de los colores de la bandera cubana. Pachín Marín fue el que hizo cargo de esas gestiones. Luego del cambio de soberanía, Puerto Rico no tiene bandera, se convierte en un símbolo independentista que Muñoz se la arrebata a los independentistas y la hace la bandera oficial en la década de los 50. Y últimamente hay un lío con el color de la bandera y los independentistas dicen que es un color azul claro, mientras que el oficialismo dice que es un azul oscuro. No le voy a poner apellido, sino una es más clara, otra es más oscura. Y ahí estamos con la bandera. Bueno, parte de esa historia es correcta, parte de esa historia requiere aclaración y es lo que hace el libro. El libro llama... El libro está aquí, by the way. Y el libro lo tenemos aquí. Por eso ¿Dónde se consigue? Se consigue ya en todas las librerías en Puerto Rico, en Laberinto, Norberto, El Candil en Ponce, ya está disponible. Y el libro tiene específicamente un título, La historia de la bandera de Puerto Rico, del conflicto a la certeza. Porque hay unos detalles particulares relacionados tanto a la autoría como a lo que hablamos ahora del color de su triángulo azul, que ha estado en conflicto y ha continuado en conflicto desde que la bandera pasó por distintas visiones políticas. La bandera se crea en Nueva York. Se crea en Nueva York, eso es un hecho. En 1892 por Antonio Vélez Alvarado. No era Pachín Marín. No, Antonio Vélez Alvarado. Eso es parte de lo que... ¿Quién era Antonio Vélez Alvarado? Antonio Vélez Alvarado es un tipógrafo de Manatí y director también de periódicos que emigra a Nueva York a finales de la década del 80, al igual que Pachín Marín, al igual que Sotero Figueroa, y se integra a los círculos revolucionarios con José Martí, que estaban específicamente luchando por liberar las últimas dos colonias que le quedaban a España en América. Vélez Alvarado funda varios periódicos en Nueva York, entre ellos La Gaceta del Pueblo y la Revista Popular, que parte de la investigación encontramos unos volúmenes gracias al liderazgo o a quien nos dirigió, que es el doctor Ovidio Dávila, que nos estuvo aportando mucha información de esta investigación y encontramos unas ediciones particulares de periódicos. Pero en el tema de la autoría sobre Vélez Alvarado, la controversia estuvo porque Roberto H. Todd, en un momento particular, ya en la década de los 30, planteó de que no había sido Vélez Alvarado, lo humilló en el Ateneo, en una conferencia que dio, lo tildó de mentiroso, y se entró en una controversia que con el paso de tiempo continúa la controversia hasta el día de hoy. Yo entiendo que con este trabajo ya se clarifica. ¿Qué encontraste tú que adjudica la controversia? Primero, el tema de 1895 es la fecha donde se adopta la bandera. Pero la adopción de la bandera no es la creación de la bandera. Correcto. Y esto es importante porque esa es una controversia. ¿Se adopta por quién? La adopta la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. O sea, que no es el gobierno de Puerto Rico, no es nada oficial. Son un grupo de puertorriqueños y un grupo de cubanos que están luchando por la independencia de ambos países. Ese grupo particularmente, la sección la adopta en diciembre de 1895. ¿Quién dirige ese trabajo? Dirige a Julio Ena, un ponceño que, by the way, era anexionista, no era independentista. Estaba también Besosa, que es a quien se le atribuye parte de la autoridad de la bandera también, el oficialismo. Estaba también Juan de Mata Terreforte, Sotero Figueroa, un grupo de gente que eran parte de este grupo de Nueva York. Según Vélez Alvarado, en su propio testimonio, él indica que él la creó el 11 de junio de 1892. 3 años antes. 3 años antes. O sea, adopta en el 95, se crea 3 años según
Vélez Alvarado. Ajá. Y parte de la controversia es que no había evidencia factual que pudiese saberse de que él había verdaderamente hecho la bandera en ese momento. Esta controversia se da en los años 20, 1927, aquí en Puerto Rico. Ya gran parte de los personajes no estaban vivos. Por lo tanto, no había quien pudiese verdaderamente validar la información. En la investigación nosotros encontramos varios documentos, entre ellos una fotografía nueva de 1893. O 23, 2 años Dos antes de la años antes fusión. de la bandera. Y esta bandera, esta fotografía, la hizo disponible Rivera Esbrí, que es el héroe del fuego de Ponce, que fue alcalde de Ponce en un momento particular. Él había ido a la exposición colombina en Chicago en 1893 y de regreso para Nueva York. Y él tenía esa fotografía específicamente como parte de los documentos. Esta fotografía salió publicada en El Imparcial en un momento particular, pero nadie hizo la asociación de las fechas. Gracias a la aportación de Ovidio Dávila, que nos hizo llegar esta fotografía, nos permite clarificar específicamente que había una bandera antes de la fecha con una persona que validaba la información de que la bandera era de 1893. Pero ¿y cómo eso me adjudica a quién la hizo? No adjudica quién la hizo. El testimonio de Vélez Alvarado sigue siendo importante. Vélez Alvarado fue presidente del Partido Nacionalista. Él en todo momento se mantuvo con el discurso de que él había sido ese director. Pero hay un tema bien importante en todas estas cosas. Y es que la autoría de Pachín Marín se da porque Pachín Marín es quien de facto somete la bandera para que se adopte en 1895. ¿Quién hace, digamos, la moción, por decirlo de alguna manera? Él no estaba en Nueva York, él la envió desde Jamaica. Quien hace la moción específicamente es Juan de Matas de Reforte, pero sí se reconoce que él estaba y se hablaba de una carta. Y todos los historiadores hablaban la carta, pero la carta nadie la había visto. Como parte de la Carta que mandó Pachín Marín de Jamaica a Nueva York. A Nueva York. ¿Y tú conseguiste la carta? Esa carta. Se encuentra la carta y la encontramos. ¿Dónde? Esa carta la encontramos en el periódico La Democracia. Que ningún investigador la había atado, pero gracias a la tecnología de la investigación digital encontramos esta carta específicamente. ¿Y qué dice la carta? La carta reconoce que existía una bandera previa. La bandera que todos que no es usamos, de él. que no era de él. Él nos atribuye la autoría de la bandera. Y ahí es que cae verdaderamente en esta controversia como gran parte de esa historia que hemos ido viendo. Yo lo que he hecho es menear todas las fichas y aquí hay una continuidad de una historia, que hay un grupo de gente donde todos tenían algo de razón. Vélez Alvarado crea esta bandera, por razones del destino él se desconecta del grupo para allá para el 95, por lo tanto no está en el juego. Otro nuevo grupo presenta la bandera y a lo largo del tiempo sigue caminando esa historia y las fichas van cayendo con la nueva evidencia que vamos a encontrar o que encontramos como parte de la investigación. ¿Qué interés pudo haber tenido alguien en adjudicarle a Pachín Marín la bandera y restársela? Había un tema político. Roberto Chettot tenía una controversia política con Antonio Vélez Alvarado, ya que el Partido Unión había adoptado la bandera de Puerto Rico específicamente como símbolo y el Partido Nacionalista decía que ellos no podían atribuirse el símbolo de los puertorriqueños para un partido político. Okay. Y esa controversia particularmente la hubo y es lo que da pie a esa controversia específicamente. Porque fue bien fuerte. Fue una controversia bien fuerte y una controversia que permaneció en los libros y en los periódicos, se dilucidó específicamente en los periódicos de la época. Y esa controversia fue violenta también, no fue una controversia liviana. Sobre el tema de Vélez Alvarado y Roberto Chettot nunca habló de quién creó la bandera. Siempre se habló de que se presentó. Y son dos hechos distintos. Y ambos importantes. Y ahí entramos a lo que yo llevo diciendo, de que Vélez Alvarado la crea, la fotografía, la carta de Pachín, y llega esa bandera también en mayo del 95, que es mucho antes. Llega a Puerto Rico la bandera. Una copia de la bandera está en los periódicos también que aparece la bandera. Pero viene como bandera revolucionaria. Por eso, como parte de ese movimiento político. Movimiento revolucionario. No tiene que ver nada específicamente viene, la trajeron a Puerto Rico y se reconoce como bandera revolucionaria, que la capturaron en mayo del 95. Cuando traes esos elementos, la sección de Puerto Rico hace una asamblea y en esa asamblea verdaderamente es que ellos adoptan la bandera el 22 de diciembre de 1895 en el Chimney Hall en Nueva York, específicamente. Sí. Y en ese momento se convierte en la bandera que representa a los revolucionarios
que estaban en Nueva York. Que se dividen en los UNE que están en contra de España, pero se dividen en la solución Política. final de Puerto Rico. Es correcto. Porque había un grupo de anexionistas Había ya. un grupo. Y ese grupo anexionista quería, liderado por ENA, que Puerto Rico se separara de España y como república pidiera la anexión a los Estados Unidos. Ya el otro grupo con Sotero Figueroa buscaba que se separara de España como república independiente, que era el mismo planteamiento que trabajaba Betances. Vamos a una pausa. Perfecto. Y regresamos. Quiero hablar de los colores porque no sé si estoy brincando mucho. Te dejo que tú, ¿verdad?, me guíes. Pero sé que el tema de los colores ha sido una cosa que se ha discutido bastante y aparentemente usted trajo la solución. Vamos a la pausa. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro y de Metropistas. Y me acompaña Joseph Harrison Flores. Este señor se dedica a hacer propuestas federales. En su tiempo libre, que parece que es mucho, se dedica a jorobarle la vida a los historiadores porque tiene un montón de trabajos, algunos conocidos y otros que ustedes conocerán después. Y hoy estamos hablando de su más reciente aportación a la historiografía de Puerto Rico sobre la bandera de Puerto Rico. Háblame de los colores porque eso sí que es un berenjenal. Bueno, los colores y toda la discusión de los colores es un asunto moderno. ¿Ah, sí? Aquí se ha planteado el tema del color como una controversia histórica. Y es curioso que cuando comienza esta controversia, cuando coge mucho más color, es con la administración de Alejandro García Padilla y de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. Tan reciente como eso. Tan reciente como eso, donde ellos adoptan ese... ¿Qué es la bandera con el azul la más bandera clarito? con el azul más claro, el azul cielo. Y ese color específicamente, ahí se crea la controversia. Y lo han convertido gran parte de distintos grupos ya de izquierda en una bandera más de protesta. Más allá de un tema particular de que sea o no la bandera de Puerto Rico, y han creado historias otra gente sin ningún tipo de evidencia. Es importante de que la historia sin documentos es literatura. Aquí es importante que lo que le da verdaderamente es que tengamos documentos, pero los documentos no tienen colores, son o blancos o negros. Y para esta investigación tuvimos la suerte de contar con varias fuentes completamente nuevas de documentos y objetos contemporáneos a la adopción de la bandera, donde nos muestran directamente ese color. Por ejemplo. El primer objeto que encontramos, y específicamente, y le agradecemos al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez por habernos facilitado, en el mismo día que se adopta la bandera de Puerto Rico, se creó un escudo. Y ese es el escudo de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano. Y ese escudo específicamente, en ese mismo día se comisionó a Frank M. Nadal, a un artista cubano, que pintara un óleo del escudo y que pintara otros objetos que se le iban a enviar al doctor Ramón Emeterio Betances. Hasta el día de hoy no han salido publicadas fotografías de ese óleo. Pues como parte de nuestro trabajo, encontramos el óleo. Encontraron el óleo. La fotografía del óleo. Wow. Y ese óleo específicamente muestra claramente que el color de la bandera es azul oscuro. Esto es contemporáneo. ¿Dónde estaba ese óleo? Ok. Este óleo es interesante porque los documentos de la sección de Puerto Rico fueron traídos a Puerto Rico por Julio Ena. Cuando él fallece, él deja en su testamento que donaba sus documentos al Ponce Atheneum, al Ateneo de Ponce, el cual en ese momento no existía. Los documentos pasan a la Biblioteca Pública de Ponce. Wow. Allí estuvieron por décadas trabajando y en un momento particular, ya pasan varias décadas, Antonio Mirabal, que era el director de la biblioteca y del Museo de Ponce en ese momento, encuentra el óleo. Que estaba entre los papeles. Estaba entre los papeles de la sección de Puerto Rico y él lo documenta. Pero Antonio Mirabal tiene
una garata con el que era alcalde de Ponce en ese momento y lo expulsan tanto de la biblioteca como del museo. Y Mirabal tomó todos los objetos y se llevó todos los objetos con él como si fueran de su propiedad. Ok. Con el paso del tiempo, tanto el óleo como las cartas de Betances y otra serie de documentos empiezan a aparecer en el mercado de coleccionistas. Este óleo no es la primera vez que se exhibe. En 1974, la Fundación Arqueológica y Antropológica había hecho una exposición del cuadro, porque estaba en ese momento a la venta. ¿Qué ocurre? En ese momento el azul claro no era una controversia, por eso esto no creó ningún tipo de... Pasó sin pena ni gloria. ¿Qué ocurre? Pasa de mano en mano y en la década del 2000, le ofrecen al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez el óleo. Él no lo adquiere, no tenía en ese momento situaciones particulares, pero le tomó una fotografía en color. Sí, que eso es lo otro. Las fotografías de la época son en blanco y negro, así que no ayudan. Por lo tanto, tenemos una fotografía del objeto que el mismo día del 22 de diciembre de 1895 se comisionó a Frank M. Nadal. ¿Y por qué otros historiadores no han tocado este tema? Porque esta nota no aparece en las actas. Aparecen los recibos de pago que le pagaron a Frank M. Nadal $30 por pintar el óleo. Y específicamente es por eso que ningún historiador reciente encuentra específicamente la adopción del óleo como parte del proceso particular de la bandera en Nueva York. Exhibit A, próximo exhibit. Segundo exhibit. En marzo de 1896, un año, 6 meses después. Sí, 3 meses después. La compañía más grande de teatro del este de los Estados Unidos comienza a trabajar una obra de la Revolución Cubana llamada The Last Stroke. La Revolución Cubana había empezado en 1800, temprano en el 95, y ellos estaban específicamente haciendo esta obra, y en el Teatro Apolo ellos invitan a un director de el Partido Revolucionario Cubano. Y cuando ese director del Partido Revolucionario Cubano llega al teatro y mira afuera en la cartelera, dice: oigan, la bandera que tienen ustedes ahí no es la cubana, es la puertorriqueña. Que metía pata. Se habían equivocado en el color de la bandera. Y esa es la primera representación comercial de la bandera de Puerto Rico. Por error. Por error de imprenta, habían impreso, y esto apareció en la noticia, pero tampoco había caído, ningún investigador había encontrado el cartel, porque no se encontraba ni fotografías en internet, ni en archivos. Una mañana, un sábado. Ese es el cartel. Ese es el cartel. Y si se fija, el azul es un azul oscuro. Es el azul oscuro, claro, es el azul. Y está la bandera americana. La obra se llama The Last Stroke, se llama la obra, específicamente. ¿Y tú has visto ese cartel? Ese cartel es de mi propiedad. Yo lo conseguí en eBay. En eBay. Una mañana en eBay, buscando las investigaciones, porque que ustedes no lo crean, gran parte de los documentos en el mercado de coleccionistas se venden en eBay. Y usted puede encontrar maravillas de documentos o cartas que usted las puede leer lo que dicen y específicamente. Y este cartel lo tenía un coleccionista de carteles en Los Ángeles. Inmediatamente compró el cartel. El cartel es un cartel enorme, mide casi 8 pies de alto. Bueno, para que estuviera fuera del teatro. De lo que y es un cartel hermoso. Específicamente este cartel no lo podemos exhibir porque es frágil el cartel, pero tenemos unas digitalizaciones de alta calidad y específicamente. Y esta segunda evidencia específicamente demuestra específicamente en el 96. Pero no se queda ahí. Cuando seguimos pasando, en Haití, que era otro foco de lucha contra España, se funda un grupo que se llamaba el Club Betances. Y ese Club Betances le pide autorización a la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano para emitir un bono. Un bono de levantar dinero. Para recoger fondos. O sea, le pide a la gente de Nueva York permiso para usar el nombre y hacer un bono. Y ese bono, conseguimos también copia del bono. Y ese bono claramente se ve tanto el escudo como la bandera, que es un azul oscuro. Donde no hay duda específicamente. ¿Este documento es de cuándo? Este documento es de 1897. Y todos estos son documentos contemporáneos que ningún otro investigador había traído en documentos públicos. Sí, esto es un documento que le pertenece al doctor Ovidio Dávila, el original, él tiene 2 copias. Había salido publicado en un libro de Osiris Delgado, porque uno de los que compró estos bonos fue el pintor de Calley, Ramón Frade.
Y se había publicado el bono, pero en blanco y negro, lamentablemente. Pero, Nunca había salido el obvio. bono en colores. Y es la primera vez que se publica el bono en Bueno, y colores. como tú también señalas, si la controversia no la había, pues No no, hay había por por qué qué. comentarlo, no es un issue. No es un issue. No es un issue. Con esta evidencia específicamente, el que quiera específicamente indicar que el color de la bandera de Puerto Rico es un azul claro, tiene que traer la evidencia contemporánea a la fecha y una evidencia que sustente cualquier alegato. Pero no se queda ahí. Que tendría que haber entonces dos banderas. Tenía que haber Porque otra bandera. evidentemente los productores de Broadway, que no tienen en realidad interés mayor, y fue una metida de pata, pues Pintaron en azul oscuro. Pues resulta que cuando la bandera se adopta en diciembre del 95, Julio Ena tenía una bandera cubana con él. Y él le describe esa bandera en una carta a Ramón Emeterio Betance, le describe la bandera de Puerto Rico y dice que se hizo igual que la de Cuba, lo inversa a los colores de Cuba. Y esta bandera es la bandera que era propiedad de Julio Ena en 1895. la bandera cubana. La bandera cubana. Pero el azul es azul oscuro. si es invertido, pues invirtieron Invirtieron los colores. el azul en el triángulo Y el rojo en las líneas, en las franjas. Por lo tanto, esta es evidencia específicamente que tanto el grupo que estaba desarrollando la bandera conocía del color azul de la bandera cubana, que es la original de Narciso López de 1850. Vamos a ir a una pausa. ¿No hay ninguna bandera de esa época por ahí? Sí. Pues vamos a la pausa a ver qué es lo que hay. Continuamos en Palante Boricua, en esta mágica travesía por la historia de Puerto Rico en búsqueda de la bandera. Me acompaña Joseph Harrison Flores, historiador, y nos auspicia, claro, Coca-Cola y Metropista. Y dejé la pregunta planteada, ¿habrá alguna bandera de la época? Hay banderas de la época, y hablo banderas de la época específicamente, y me estás hablando si existen banderas puertorriqueñas. No se conocían banderas hasta este momento, contemporáneas al 95-96. 95-96. ¿Y qué ocurre? En el año 2022, mientras estoy trabajando 2022 ahora. 2022, cuando estoy trabajando la investigación de la bandera, nos llega, otro coleccionista de documentos nos indica, mira, existe una bandera que están vendiendo en el extranjero, que es una bandera de Puerto Rico. Y nosotros pedimos que nos envíen fotografías y nos envían una evidencia particular con una bandera que había pertenecido, según lo que nos habían dicho por correo electrónico, Pachín Marín, el poeta arecibeño, la había llevado a Cuba como parte de su esfuerzo de lucha. Le había entregado esa bandera al general que dirigía en ese momento la Revolución Cubana, que era Máximo Gómez, quien era dominicano. Y esa bandera, cuando muere Máximo Gómez, había pasado de mano en mano. Es la historia que nos llega. Y nosotros pedimos que nos enviaran un video y fotografía de la bandera. Nos enviaron un video. La bandera se veía en muy mal estado. Esa bandera, y les voy a mostrar una foto específicamente. Nos envían una foto. Pero gracias a los colegas que nos ayudaron en este trabajo, entre ellos el doctor Ovidio Dávila, Ovidio nos indica, dile que nos envíen una foto de la parte de atrás si está montada en un cuadro. Cuando nos envían la foto de la parte de atrás, ya en esa fotografía en la parte de atrás se notaban completamente los colores de la bandera. Esta es la parte de atrás. Y esta es la parte de atrás de la bandera. Y obviamente azul oscuro. Azul oscuro es el color de la bandera. La historia de esta bandera es bien interesante, porque esta bandera, Pachín Marín, es colega de Antonio Vélez Alvarado. Bueno, con él fuera de la discusión. Bueno, no con él, no sino con él. Sobre él. Pero dice Vélez Alvarado que el día que él presenta la bandera en la calle, en la Tercera Avenida, en Nueva York, cuando él presenta específicamente la bandera a José Martí, quien había bordado la bandera era Micaela Dalmau de Carreras, una ponceña. Él invitó a Pachín a la casa específicamente y estuvo presente cuando esa bandera se presentó. Pachín, su hermano, Wenceslao Marín, había muerto específicamente en la batalla en Cuba, y él, para vengar la muerte de ese hermano, fue también a Cuba a pelear y se lleva esta bandera. Pachín Marín lamentablemente muere
en la Manigua, muere específicamente abandonado en los pantanos cuando estaban enviándolo nuevamente para que se curara. Él estaba un poco enfermo. Y él le entrega la bandera a Máximo Gómez. Máximo Gómez, cuando termina la guerra, se queda en Cuba. Y su familia, por ser dominicano, no donaron los objetos, su memorabilia, al gobierno cubano. Mantuvieron los objetos. La bandera pasó a manos de su hijo Bernardo Gómez. Y Bernardo la pasó a sus hijos. Y son sus hijos, o los nietos de Máximo Gómez, quienes disponen de esta bandera. Y hay una carta del 74, de 1974, donde ellos indican el tracto de la bandera. Pero, como habláramos nosotros en una entrevista previa, cuando hablamos de la bandera del héroe, aquí no, los papeles, cualquiera puede crear un papel. Yo te iba a decir, ¿qué certeza tengo yo de que, porque ha habido situaciones Sí. donde se han fabricado Sí. objetos? Y eso es parte de la investigación. Esta bandera se envió a análisis tanto a Europa como Pero a espérate, los Estados Unidos. finalmente, ¿y dónde está la bandera? La bandera está en Puerto Rico. Yo adquirí la bandera. Ok. Y la bandera va a ser donada específicamente a Puerto Rico. Va a estar en un museo próximamente. Se le va a hacer el donativo de la bandera, ya que es la bandera más antigua que se conoce de Puerto Rico. Entonces te interrumpí. ¿Qué hiciste con la bandera? La O sea, la bandera- compraste, obviamente. Se compra la bandera, se analiza, se hacen los trámites. La bandera se lleva a Nueva York a hacerse unas pruebas específicamente de textiles y de colores. Y la bandera se envía muestras de la bandera al laboratorio real en Bélgica para que se hagan pruebas de validación. Ambas pruebas específicamente coinciden de que el material, como los colores, son contemporáneos a la década de 1890, específicamente, por lo tanto es una bandera auténtica. Y estamos ante la bandera más antigua de Puerto Rico porque no se conocen ejemplares anteriores a 1898. Ahora, si entendí correctamente, ¿esta fue la que él entregó a la sección o no estamos claros de ese pequeño No detalle? sabemos si la bandera es esta. Esto es una bandera pequeña, es una bandera que mide 18 pulgadas por 14, es una bandera pequeñita. De hecho, en la presentación del libro que va a ser en el Ateneo, se va a llevar la bandera específicamente para exponerla, ya que la bandera es la primera vez que se expone en público. Cuando miramos la bandera, la primera vez que la vimos, se nos pararon los pelos de ver esa bandera con todo ese tamaño que era pequeña, nos asombró por su condición. Cuando la vemos, le creamos una caja con madera del país, una urna, y la vamos a recibir con una madera. Eso me imagino que habrá que sellarlo. De Sí, alguna completamente. manera. Y ya en su momento, los especialistas en museo tendrán a cargo el proceso particular de proteger la bandera para que el disfrute de todos los puertorriqueños. Así que, en conclusión, el azul con el que crecimos es el azul de la bandera. Es correcto, es un azul. Y sin entrar en la controversia que también, que si es azul añil, que si es azul ultramar, que si es azul... cualquier azul es un azul, no es un azul cielo. No es el azul cielo. Por lo tanto, no hay documentación particular que exista sobre el azul cielo. Toda la documentación gráfica que el libro posee, aparte de la documentación que se encuentra de los documentos revisados, demuestran específicamente que el color es un azul oscuro. Háblame un poco, si es que lo cubres en el libro, la controversia política en la década del 50 con relación a la apropiación por el pueblo de Puerto Rico. Es que lo que diga va a ser controvertible. O sea, era un símbolo independentista y lo que yo he leído es que Muñoz, en aras de un poco restarle a ese grupo, coge su símbolo y la hace el símbolo de Puerto Rico, lo cual no es criticable en mi libro porque era la bandera de Puerto Rico y de hecho había venido, como tú has descrito, de la sección de Nueva York, presentada por unos anexionistas, pero en un movimiento independentista. Es interesante, el libro no llega al 50, yo sencillamente estaba atendiendo dos temas particulares, autoría, color. No es que no, la investigación, sí llegué hasta ese momento, sí tengo la investigación lista, y cuando se adopta la bandera, específicamente por Muñoz Marín como parte del Estado Libre Asociado, tiene un propósito de que esa bandera representa a todos los puertorriqueños. Cuando vemos el tracto de la bandera es importante, y yo creo que ese tracto... Y se adopta el azul. El azul oscuro. El azul oscuro. Y Pachín Marín era pariente de Muñoz Marín. Eso es importante también. Esos marines están empaquetados. Están emparentados, no son personas que estén alejados de la...
Es importante establecer que esta bandera, este grupo que llega a Nueva York eran autonomistas. Esta gente viene huyendo específicamente del componte que lo dio el general Palacio en Puerto Rico en 1887 y se radicalizan hacia la independencia cuando llegan a Nueva York. Ellos cuando entran en contacto con José Martí tenía un don de la palabra, impresiona grandemente a todo el que lo escuchaba hablar y enamoraba a la gente verdaderamente, y la pasión política que emanaba de José Martí convence específicamente. De hecho, cuando ellos se asocian específicamente, y acá hay dos personas adicionales, hay una persona adicional que es Sotero Figueroa, Vélez Alvarado, Sotero Figueroa y Pachín Marín se convierten en aliados específicamente de José Martí en el Club Borinquen, que es la primera organización que se creó en Nueva York. Antes de la sección. Antes de la sección. Y ellos en el año 1892 emiten y se declaran independentistas. Y ese grupo estuvo trabajando hasta que muere, en el 95, muere José Martí, que muere específicamente cuando llega a Cuba al combate. Y el grupo que lideraba a los puertorriqueños en Nueva York cambia después de la muerte de José Martí. Ese grupo que cambia específicamente cambió a otro grupo completamente distinto que lo lideró Julio Ena, que era anexionista. Que era anexionista. Por lo tanto, tenemos autonomistas en Puerto Rico, independentistas en Nueva York, y ahora no tenemos un grupo anexionista que quería la anexión a los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, fue cambiando, lo adopta específicamente el Partido Unión, el símbolo de la bandera, lo adopta luego el Partido Nacionalista, fue cambiando por todo. Por lo tanto, esta bandera ha sido bandera de todos los puertorriqueños. No, pero importante recalcar, era bandera de partidos políticos. Partidos políticos. O sea, imagínese que la pava fuese la bandera de Puerto Rico, pero había sido del Partido Popular, o la palma, o la verde y blanca del PIB. En este caso, esa es la parte vital de la controversia que tuvo Vélez Alvarado con Roberto Chetota, el tema de que si era una bandera de los puertorriqueños o era una bandera de un partido político. Vélez Alvarado quería que fuera la bandera de la República de Puerto Rico, no la bandera de un partido político. Claro, lo que pasa es que no existía una República de Puerto Rico. No existía. Por lo tanto... Y hasta el día de hoy no la tenemos tampoco. Tampoco la hay. Pero ahora hay un gobierno que puede mantener una bandera. En 1920... No existía. Pues tú sabes, el gobernador no era ni electo. Y de hecho... Tengo que ir a una pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro y de Metropistas. Creo que ha estado interesantísimo el programa, gracias. Joseph Harrison Flores, historiador amateur, ¿verdad? O sea, yo tengo una maestría en preservación histórica. Por eso, pero que no eres doctor, no soy doctor en historia, profesor en algún lado. Esto tú lo haces por tu cuenta y investigación. Y hablábamos al comienzo de la puro billete de la entrevista, el tiempo. Yo, quien me conoce a mí sabe que yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana. De 3 de la mañana a 8 de la mañana hago gran parte de los trabajos de mi oficina. El trabajo formal, porque nadie me está molestando. El que paga. El que paga verdaderamente esto. Si llego a mi oficina, estoy trabajando todo el día, pero ya cuando llego a mi casa 7 hasta 10, 11 de la noche, estoy investigando, utilizando básicamente las herramientas de investigación digital, donde tenemos una serie de proyectos como es el Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, que nos permite verdaderamente tener las fuentes disponibles y a través de un proceso que le llamamos la democratización de los documentos. Donde todo el mundo Habla de eso un poquito. Específicamente con el proceso del Archivo Digital Nacional, que tenemos un proyecto nuevo ahora que se llama el Proyecto Silvestre. Silvestre, porque silvestremente ha nacido, silvestremente integrado a gente de la academia, la Universidad de Puerto Rico, ¿Y en la qué Fundación consiste? Luis Muñoz Marín. Y este proyecto consiste en la integración de documentos digitalizados para que la gente los pueda tener directamente, rápidamente, con una interfase sencillo de utilizar, donde puedan acceder cientos de miles de documentos. ¿Cuántos documentos ya hay? Actualmente el sistema silvestre tiene 270,000 documentos, donde pueden accederse directamente y tiene periódicos, libros, manuscritos. Estamos integrando inteligencia artificial con la lectura de los manuscritos y sencillamente es una herramienta que le facilita en la historia
la investigación histórica. Mencionaba José Alfredo Hernández Mayoral, una investigación que él hizo de los cines. Los cines, muy bonito. Que si llega a haber existido o llegado a haber tenido acceso a estas herramientas, su libro que le tomó años lo hubiera terminado en bien corto tiempo. Sí, porque parte del reto cuando uno investiga es eso, es que, digamos, dependiendo del tema, si le toca ir al archivo de India, pues, hay que cogerse un avión hasta allá, hacer una cita, dinero y tiempo. Y credenciales, porque no todo el mundo puede entrar al archivo de India. Me gusta lo de la democratización, porque si es usted o yo, no vamos a entrar. Usted tiene que ser profesor de historia, estar asociado con pedir permiso, etcétera. Lo mismo en el Vaticano, lo mismo en los grandes. Digo, oiga, y yo no lo puedo criticar, tampoco, porque un documento de 1500, usted se lo va a dar a cuanto pájaro llegue por allí a tocar la puerta y decir, yo quiero, estaba leyendo TV Guía y quiero ahora ver. O sea, ahora, si usted, la tecnología, y creo que es lo que una de las grandes aportaciones que tú estás haciendo, es que en la medida en que lo digitalicemos, pues ya no se daña. Y hay un detalle bien importante en la digitalización, es la divulgación. Pues cada copia que alguien baja de un portal es una copia adicional del documento. Que aquí básicamente los archivos sí tienen un rol bien importante de conservar los documentos, pero sin divulgación los archivos no están completando su rol. Están muertos. Y aquí esto es un tema donde estamos buscando verdaderamente a través del proyecto Silvestre de que exista verdaderamente esa divulgación efectiva, rápida, económica, que no requiera muchos recursos. No, y que rara vez hace falta examinar un documento en original. Yo recuerdo haber tenido que ir a la biblioteca John Carter Brown en la Universidad Brown en Providence para examinar un libro, se llama Grandeza Mexicana, que había 2 copias en el planeta. Esa que tenía John Carter Brown y una que había en la Ciudad de México. Este es un libro que escribió en español observando México cuando andaba con Hernán Cortés, era como el escribano de Hernán Cortés. Y esos son las únicas. O sea, el libro usted lo puede comprar por ahí, pero originales de la época, de los 1500, son esos 2. Y había unas controversias que requerían un examen. Yo tuve que ir allí y pedir permiso, los guantecitos, toda la cosa. Pues los documentos de la John Carter Brown de Puerto Rico están en Silvestre. ¿Ah, sí? Al igual que están las tesis de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, las tesis de la Universidad de Puerto Rico, el periódico de Puerto Rico Ilustrado, los periódicos del siglo XIX. Sencillamente tiene infinidad de documentos. Otra cosa que yo creo que tú estás aportando en este proceso, me gusta la palabra democratización, ya lo dijiste y lo repito, es que muchas veces también la mera existencia de los documentos, a veces uno se entera porque alguien se lo dijo. Sí. O sea, una tesis en la UNAM, ¿dónde usted busca para saber? Sí, no. Y la UNAM es fácil, porque la UNAM está mucho, pero váyase a cualquier universidad donde se ha estudiado la cosa. Nos pasó en la investigación previa sobre el brazo de oro y la bandera de Lares, que encontramos una tesis doctoral del grito de Lares que nadie había citado en la historiografía puertorriqueña. ¿Dicha dónde? Y estaba en la UNAM. El UNAM. Y específicamente, recientemente, yo estaba hablando con un historiador que estaba buscando datos sobre los submarinos alemanes en Puerto Rico y apareció una referencia en la revista Sin Nombre de Nilita Vientos Gastón, que ningún historiador en su sano juicio hubiese estado buscando ese tema en esa revista. Sí, porque esa revista, la revista Sin Nombre, yo tengo esa colección, yo la tengo en mi biblioteca. Ah, qué bien, wow. Es hija, se llama Sin Nombre porque Nilita tuvo una guerra. Ella era la directora de Asomante. Asomante. Y tiene una disputa, ¿verdad?, con los que publicaban Asomante. Y se va. Y quiere seguir publicando. No puede usar el nombre de Asomante. Y de ahí viene la revista Sin Nombre, pero una revista literaria. Que yo recuerde, no había nada histórico ahí. Pues la revista Asomante y la revista Sin Nombre están digitalizadas en Silvestre también. Por lo tanto, esto es un recurso que es inmediato. Permite levantar también, a través de exportar los resultados de la búsqueda, rápidamente a cualquier investigador en cualquier parte del mundo. Ese resultado de la búsqueda debe estar disponible en internet, pero al acceder los documentos
estamos colaborando con las bibliotecas para que los investigadores tengan que ir también a los recintos, porque en el mundo que vivimos ahora, lo que no está digital no existe. Y sencillamente, si la gente lo encuentra digitalmente todo, las bibliotecas y los archivos podrían estar desapareciendo. Por lo tanto, hay que verdaderamente ayudar a un balance entre todas las cosas. Cuéntame, ¿qué más hay en el libro? Okay. Todo esto que estamos hablando, obviamente, está en el libro con lujos de detalle y específico. Bien específico. Aquí, nuevamente, la historia completamente de la vida de Vélez Alvarado en Manatí se tiene un trasfondo, tanto también como de Sotero Figueroa como de Pachín Marín. Se maneja específicamente el origen de la bandera cubana. Se toma con imágenes en colores de las primeras 2 banderas cubanas que fueron creadas también en Nueva York, pero muchas décadas antes, 1850, es que aparecen estas banderas. Está lleno de ilustraciones de distintos tipos, con nuevas ilustraciones, no es repetición de fuentes. Y el libro sencillamente me decía un amigo, está en tamaño grande, las letras, que es fácil para nosotros los que tenemos problemas y usamos espejuelos. Tiene específicamente, es un trabajo, fue hecho por Marcos Pastrana el diseño, es un libro bien interesante. Y el libro... Impreso en Puerto Rico. En Puerto Rico, se logró, String Graphics nos imprimió el libro. Eso es lo que están en Naguabo. En Naguabo. María Los Ángeles Castro Arroyo, antigua directora del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, es quien escribe el prólogo. Tiene un mensaje del historiador oficial de Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos historiadores destacados que están validando no solamente el trabajo de la investigación, sino la calidad de su contenido, que lo pusieron por escrito. ¿Cuál fue el obstáculo más grande que enfrentaste? El obstáculo principal que hemos encontrado con esto ha sido verdaderamente la gente, no necesariamente la investigación. Cada puerta que tú abres, no, usted está equivocado, eso es imposible, eso no es así. La gente sigue pensando sencillamente. Nos pasó también con lo de la bandera de Lares y con lo de Brazo de Oro. Está insertado en la cultura de la gente y cambiar la mente de la gente es muy difícil. Bueno, y es que estás literalmente tocando temas sensitivos desde el punto de vista político, político con P mayúscula, pero político, y que pues, una vez uno cree que la tierra es plana, que diga alguien que es redonda es un problema. Pero nuevamente, la bandera de Puerto Rico es de todos los puertorriqueños. Y la bandera de Puerto Rico, el que la quiera tener negra, o la quiera tener el azul claro, o la quiera tener el azul oscuro, tiene su discreción. Pero la historia no la puedes cambiar. La historia verdaderamente, cuando miramos, tienes que aceptarla como es. La bandera, el tema del color azul moderno es un tema de protesta, pues, que quiera protestar de esa manera, que proteste. Pero para respeto al símbolo, que en todos los países se respeta el color, se respeta su origen, se conoce, es importante conocerlo, y es lo que planteamos en este libro. ¿Qué hay próximo? ¿Qué viene? Porque el otro día, aquí, no me acuerdo en qué programa, fue en Jangueando el Weekend, vino un muchacho que, de hecho, me regaló una obra de la bandera espectacular. A Noel. Y sale tu nombre, y me dice, no, porque el libro, y yo, no, si yo conozco el libro, y yo no sabía, cuando él me habló del libro de la bandera de Puerto Rico, yo registré en mi mente la de Lares. El de Lares. El de Lares, que hicimos un programa como este. Sí, muy bueno. Y fue como 3 días después que o tú me llamaste o alguien me llama y digo, espérate, que este loco se ha puesto a hacer otro revoluma con la bandera ahora la oficial. Tengo dos proyectos en curso, pero uno que estoy trabajando y fue un reto que me hizo Juan Hernández Cruz en una reseña que se hizo de mi libro de Brazo de Oro en el periódico Claridad. Me retó a que reescribiera la historia del Grito de Lares, del cual estoy trabajando específicamente. ¿Ya compraste seguro? Y positivamente, porque Juan fue muy respetuoso, le dio un halago verdaderamente. De hecho, el libro se gana un premio del Instituto de Literatura, el libro de La Identidad de Brazo de Oro, como ensayo. Felicidades. Pero me hizo el reto y estoy trabajando en esa investigación, trabajando verdaderamente una investigación amplia, documentada, que verdaderamente pueda ¿En qué dirección? Porque hay muchos ángulos que se podrían explorar. El tema del Grito de Lares típicamente se ha manejado como una visión marxista y de proletariado,
Y lo que yo estaba mirando hasta ahora, que esto es un tema bien distinto, donde básicamente es una lucha de clases, pero es de clases dominantes, La entre los clase burguesía. mallorquines, entre mallorquines y los hacendados que Bueno, dirigían. que la independencia Son de así, esa época era la burguesía rebelándose. son así. Oye, no con España. No, En el Boston Tea Party era era. una pelea de comercio y de impuestos. Y aquí este grupo de puertorriqueños, específicamente, este grupo de personas que se levantan en el Grito de Lares, buscaban verdaderamente asumir control de la cuestión de la exportación y la importación de los productos. Y estoy buscando esa línea, pero nuevamente con fuentes primarias nuevas y con documentación que nos permita aclarar la historia. Tan pronto termines con ese, Aquí estaré. aquí estaremos en esta pequeña sala de Palante Boricua. Gracias, Luis. Gracias. Gracias por todo.